El palito. El palito. ¿A quién le gusta el pan? A quien no le gusta el pan. Bueno, A mí, a mí no me gusta el... te fuiste al tiro. No se puede. Ándate. A ti te gusta el Ándate completo sin ahora. pan. Pero sí es malo, weón, no tiene sabor a nada. Finalmente, el Voy a completo sin comer. pan real, así, el real. No, Yo tampoco como pan. ya viste, son No, dos se quiero ejemplos. hablar. Así no puedo hablar. Creo que alguien está pidiendo ban. ¿Verdad? Bueno, ahora el podcast lo vamos a hacer de dos porque hubo conflicto Ocurrió un ideológico. accidente que sacó a dos de los panelistas. Quédense callados, pansexual. Ah, bueno. De todas formas, en mi mente que le gusta no Y ahora sí, perdón. se le puede ocurrir más o menos que se parece el pan al LSD. ¿Qué? ¿Cómo? Así tal cual. ¿A alguien se le puede ocurrir en qué se parece el pan al LSD? Mm, Bueno, me imagino que, puta, Hongos. Levadura. algo por ahí va. Que yo iba a decir como, ¿cachado que la masa madre es como una weá prácticamente viva? Que tiene así como todo un ecosistema dentro, así. Y que si te lo comías así como que te vayas en un mal viaje así como muy cuático. Bueno, pensé en algo así. No sé si le di muchas vueltas, pero eso se me ocurrió. Bueno, Aquí me dicen en el chat que el gluten. ¿Puede ser el gluten? no sé si el LSD tenga gluten. Bueno, me lo tiraron así, Yo tampoco, la verdad, no sé. de dato random. Hay que Le comentar que falta el gluten. Santiago le da el LSD y si se muere. Es que, puta, no sé si alguien sabrá la información nutricional del LSD, así como... El LSD tiene sello. Claro, ¿cuántos sellos tiene un LSD así? Un cuadrito de LSD. Alto en gluten. Eh, Ya, bueno. Y el último como punto que a lo mejor va a ser como bueno como tenerlo referencia. Bueno, señor Remy, yo sé que sí. Por los otros dos participantes saben algo o han jugado o han visto algo del The Last of Us, a lo mejor incluso por la serie que salió hace no mucho. Del hongo ese que controlaba la mente, ¿no? Sí. los Sí, cordyceps, o sea, igual se supone que los cordyceps realmente existen, pero no funciona como Sí, lo po. muestran en el juego. Sí, o sea, no. A lo más te va a funcionar bien así tal cual en una hormiga, pero más allá de eso, no, weón. Sí, claro, con las Exacto. hormigas funciona. Pero claro, son organismos más sencillos y en realidad es como una cuestión que tiene que ver con el sistema de colonias que tiene la hormiga. Y, bueno, No, y no el sé cómo lo no, comparan. te lo mata. Bueno, el tema de lo que vamos a hablar ahora es del pan maldito. Así se conoce el caso. Y eso es lo que pasó en un pueblito de Francia que se llama Pont Saint-Spirit, que está más o menos en el sur de Francia. Es un pueblito, como dije, que es pequeño, que es un pueblo de estos como de paso que están cerca de las carreteras, no es un pueblo que tenga como mucha urbanización, ni que sea muy grande tampoco, sino que es eso, un pueblito de paso donde no vive mucha gente en realidad. Y acá fue donde hubo un incidente muy fuerte a principios de los años 50, en el año 1951, de hecho, empezando la década. Resulta que hace poco de haber empezado este año, pasó algo que realmente fue como una historia de terror. Y que en ese tiempo, obviamente por la ignorancia, el conocimiento y todo el terror que causó al ser un pueblo chico, eh, estos de por sí ya hizo como mucho ruido en prensa y dentro de la gente que lo pudo vivir de primera mano también fue como muy escandaloso. Y se le acusó también muchas veces de que tenía que ver como con que el pueblo estaba maldito, de que había llegado el infierno a la tierra, que era el fin del mundo, de que era un apocalipsis zombie incluso, eh, aún para esos años. Pero realmente no, realmente era algo que tenía que ver con algo que no se esperaba que fuera así. Y resulta de que estuvo incluso involucrada supuestamente la CIA dentro de todo esto. Pero
¿Qué crees que pasó? Resulta que en el verano eh, muchos habitantes empezaron a tener comportamientos muy extraños. Muy de un momento a otro empezaron a tener, como digo, respuestas violentas, algunas alucinaciones, muchos que tenían, por ejemplo, dolores, vómitos, espuma, muchos síntomas que en realidad eran como muy infrecuentes y que no eran muy a cuento de nada. Es como que si se hubiese puesto algún tipo de peste que tenía muchos síntomas, pero en realidad no se podía como detectar ni trazar de ninguna forma el origen o ningún patrón para decir más o menos qué era. Porque había un malestar general y obviamente muchas personas tenían como, más allá de problemas físicos como los que dije, muchos problemas en cuanto a la percepción. En general, uno de los síntomas que más se repetía eran las alucinaciones. Resulta que después de que empezaron a investigar todo esto, se dieron cuenta de que cada vez las cosas se ponían peor. De que, por ejemplo, había un caso de un niño que estaba estrangulando a su mamá, un hombre que estaba internado en un hospital después de todos los síntomas y que pensaba que era algún tipo de pájaro o algo así, se tiró por la ventana diciendo que supuestamente podía volar, se rompió la pierna. Algunos que gritaban hasta que perdían la voz y muchas cosas así. Como dije antes, muchos pensaban que tenía que ver como con algún tipo de posesión demoníaca o que eran eh, alguna forma de que la gente se había vuelto loca en ese pueblo y como que realmente ya se había perdido toda la razón. Y obviamente esto provocó una crisis médica, donde al parecer ser un pueblo chico no estaba dando abasto y cada vez todos los pacientes empezaban a provocar más caos. Se tiraban, por ejemplo, a los autos que estaban pasando en la calle, gritaban por las calles, le golpeaban a las personas que pasaban también por ahí en la calle. Y después de esto ya empezaron como a ver algunos síntomas que eran como reiterativos, como dije, las alucinaciones, por ejemplo, y llegaron a un conteo de lo que se publicitó como 106 casos en una semana. Algunos dicen que esta cuestión supuestamente era algún virus, una enfermedad, pero obviamente en ese tiempo no se podía saber qué estaba pasando. Se le comparó, por ejemplo, con el cólera que había pasado antes, pero realmente no era como tan similar porque el cólera, obviamente, como todas las enfermedades, tenía sus patrones, sus síntomas, su forma de identificarse. Pero esto no, era algo muy raro. Hay muchos testimonios de gente que dice que sus familiares cercanos, por ejemplo, tenían en general alucinaciones de muchas cosas relacionadas con que habían cambios de forma en ellos, con que caía nieve dentro de las casas, cosas que eran muy surreales generalmente. Y un sargento se dedicó a estudiar todo lo que hacía, todo lo que decía, mejor dicho, la gente. Empezó a ser como una especie de catastro y se iban escribiendo informes con toda la información que se estaba tratando de juntar para identificar qué cresta estaba pasando. Resulta que después de que pasaron un par de semanas empezó a fallecer la gente. El primero fue Jean Mollet, un hombre joven que fue el que abrió los fuegos para todo lo que empezó a pasar después. Porque aquí ya empezó, como empezó a fallecer la gente, es un poco, no sé si se acuerdan obviamente de la pandemia, hace poco, cuando empezó a morir la gente, fue como cuando ya más se empezó a descontrolar en general la situación, cuando la gente empezó obviamente a sentir pánico de verdad. Em, Resulta que, bueno, después de que haya muerto este primer paciente, empezó la gente a pensar de que a lo mejor tenía que ver con algún tipo de droga.
y de que esto ya era como un estado de que realmente el cuerpo colapsaba y a causa de esta droga y empezaba a morir gente. Decía que muchos adictos, por ejemplo, no duermen o que tienen trastornos digestivos y también que las alucinaciones podían ser parte de esta droga, pero de nuevo no había ninguna prueba y tampoco estaban en lo cierto después de que se descubrió qué era lo que estaba pasando. Em, Según la investigación, empezaron a buscar qué podía haber afectado a las personas, que fuera un factor común dentro del pueblo. Y empezaron, por ejemplo, a buscar en el agua, los suministros de agua, y se dieron cuenta de que el agua no tenía ninguna normalidad química, no tenía ningún componente extraño que pudiera haber provocado esto, ninguna bacteria ni nada similar. Empezaron a buscar también en la comida y tampoco empezaron a, o sea, tampoco vieron nada. No había, por ejemplo, no sé, cómo está cuestión de la enfermedad de las vacas locas, que también es algo que se transmite a través de la carne. No veían nada. Resulta que después de que hayan habido ya más de 120 personas con esta intoxicación, eh, siguieron obviamente con la investigación y se empezó a buscar con más precisión, digamos. Empezaron a buscar como en todo lo posible para encontrar cuál era la raíz de todo lo que estaba pasando. Y uno de todos estos puntos que empezaron a investigar fue que habían, dentro de todas las interrogaciones que habían empezado a hacer con el sargento que mencioné antes, se habían dado cuenta de que en los catastros de alimentos habían muchos pacientes frecuentaban una panadería. Y resulta que empezaron a tomar las muestras del pan. El pan en sí no tenía nada, pero había un componente, la harina, que sí tenía algo. Resulta que esta panadería, que obviamente se le culpó por toda la intoxicación más adelante, estaba contaminada con un hongo que es, digamos, de alguna forma similar a o sea, tiene componentes alucinógenos de la dietilamida del ácido lisérgico, o sea, el LSD, que es lo que había dicho al principio. Resulta que, claro, este hongo que había contaminado la harina del pan terminó intoxicando a mucha gente del pueblo. Y todo esto obviamente provocó, al ser justamente un pueblo chico, provocó una crisis muy grande. Más adelante, el molinero que estaba a cargo de la producción de la harina fue incluso detenido, acusado de homicidio por la negligencia de haber tratado la harina de forma incorrecta y haber provocado todo lo que pasó en Point San Chachagua, no me acuerdo el nombre, pero bueno, este pueblito de Francia. Y al día siguiente fue encarcelado, de hecho. Según la prensa, este hombre no se atrevió a llevar esta harina a su pueblo, por la que la envió a otra localidad cercana donde fue destinada finalmente a este pueblo de Francia, como tratando de buscarle la culpa y la intención a este hombre, sabiendo de que estaba contaminada. Ah, pero Pero finalmente entonces el culpable no era la panadería, era el proveedor de harina. espera, calma. Los análisis después empezaron a chocar y los laboratorios de por sí ya tenían como conclusiones diferentes y empezaron obviamente a chocar también. Tenían conclusiones distintas de lo que decía cada uno, entonces obviamente al no ir por el mismo camino se cuestionaba mucho. Y lo mismo pasaba con los medios de comunicación, que se posicionaban, se contradecían unos contra otros. Y decía, por ejemplo, algunos que eran parásitos del trigo, que eran los responsables de la intoxicación, y otros decían que los productos sintéticos y los minerales eran los que eran culpables, así como obviamente había gente que decía que este hombre netamente había envenenado el pan. ¿Cachai? Entonces, resulta que finalmente este hombre, claro, él fue indirectamente el responsable porque él era el que estaba a cargo de la molienda,
Pero nunca fue un homicidio planificado ni nada. Él obviamente compró un grano de centeno como materia prima y él no tenía idea de que estaba contaminado, obviamente con la tecnología de la época y los estándares que había también de sanidad y de control de calidad. No se podía como asegurar mucho la calidad ni se podía prever que este tipo de cosas pasaran. Eh, y finalmente, claro, la culpa digamos que fue del pan, pero no del panadero. O sea, el caballero nunca tuvo ninguna intención de hacer nada. Eh, Finalmente no Sería sé si como un el- homicidio involuntario en ese caso, si es que como claro, murió claro, gente. casi libre de homicidio sería, pero en el fondo no sé qué le habrá pasado a este caballero, pero realmente no es relevante, porque para donde vamos a llevar esta cosa es que realmente se pone un poco más turbio. Está acá, que pueden haber pensado que pasó más adelante. Porque, o sea, claro, es un caso de intoxicación por comida que es algo que pasa bastante seguido, no es muy raro. O sea, una cosa es la intoxicación por comida, pero lo que estáis diciendo que un weón se tiró por la ventana y todo eso y se quebró las piernas, puta, eso yo creo que va un poco más allá. Eso es como, Es que, claro, pero es porque justo coincidentemente la intoxicación tiene que ver con alucinaciones. Entonces, si tenía un pueblo chico que está completamente drogado, claro, como, yo creo que sería más que pan maldito, es como un pan tripeado, así como, ¿cachai? Puta, pero que tampoco quiero como reírme de la weá, pero porque murió gente, porque esa es la cosa. Pero igual es como la ley de Murphy, pues como que todo lo que podría salir mal salió mal. Pues ahí sí. desde la persona que hacía la harina hasta los que usaban la harina para hacer el pan y después las personas que lo consumían. Y igual es un poco irónico porque dijiste que esto fue en Francia, ¿cierto? Sí, Y popularmente se dice como el pan francés es como legendario, así como muy buen pan y todo eso. Y que justamente el pan haya sido lo que mató a estas personas y que las drogó y todo eso. Ahora, recién preguntaste si es que sabíamos algo de The Last of Us, entonces puta, me imagino, no sé, algo de control mental, porque si estaba la CIA metida, eh, no sé, capaz estos buenos te haber dicho, alguien debe estar controlando la mente de los franceses a través del pan que comen, no sé. Igual es raro, pero conociendo esta clase de temas, por weón, favor. capaz que vaya por ahí. ¿Sabe qué Red Blue? Estaba pensando lo mismo. Ya, pero resulta que como teoría conspiranoica, claro, nos faltó la gente que empezó a decir, no, es que son experimentos y todo, porque gente conspiranoica siempre hay y siempre han tratado de echar la culpa al gobierno para tratar de darle una forma o una solución práctica a las cosas que la gente no puede entender. Resulta que ya después de la investigación, que a propósito duró años, yo les como que les adelanté el resultado, pero pasaron años de la investigación hasta que se supo realmente qué fue. En 1954, 3 años después, el caso terminó archivado, ni siquiera cerrado, archivado solamente por falta de pruebas. Y hasta ese momento habían habido hipótesis sobre lo del pan. Y la más popular decía que habían parentescos con una epidemia de ergotismo, que es el nombre de lo que pasó con este hongo del pan, pero durante la Edad Media, son autos que no se veía hace mucho tiempo. Es como de que ahora se repitiera, por ejemplo, la peste negra, una cuestión muy poco probable, muy extraña. O sea, igual era un pueblo chico, entonces es posible. Sí, bueno, pero por eso te digo, es como muy raro. De todas formas, el ergotismo, como digo, era una enfermedad que ya no se consideraba, pero se le fue como dando varios nombres a esta cuestión que era como una especie de renacer de la enfermedad. Y se le puso, por ejemplo, fuego de San Antonio, enfermedad ardiente, fuego del infierno, peste de las extremidades, y varios nombres más que en realidad son como dije, muy parte de como del imaginario de la gente que no sabía qué cresta estaba pasando y simplemente tenía miedo de que toda la gente se estaba volviendo loca y que el pueblo se fue a las pailas de un día a otro. Eh, Porque claro, o sea, gente con ataques de demencia, convulsiones, alucinaciones, y sobre todo algo igual que tenían muchos era, por lo que tenían todos estos nombres, era que tenían sensaciones de quemazón. Por eso hubo muchas cosas como relacionadas con el infierno y que sacaban el mundo y cosas así. Pues bueno, no sé qué te Eh, pasó ahí, pero como que dijiste sensación de Kem y te quedaste callado como una hora de masón. Y dijiste, No sé masón. qué. Sí. se tiene que haber costado, no sé. Pero eso, sensación de quemazón, atrofia muscular, gangrena incluso en las extremidades y bueno, eso fue como lo que veía la gente en eso.
Ahora, volviendo como a lo que has dicho recién de que tenía que ver la CIA con la teoría conspiranoica de esto, claro, desde la Segunda Guerra Mundial, que había terminado hace relativamente poco tiempo, la CIA había estado en varios programas que realmente eran experimentación con distintos tipos de drogas. Y eso siguió pasando por muchas décadas y hasta el año 2009. En ese año, un periodista freelance de nombre Han Alvarelli de Estados Unidos publicó un libro que se llama A Terrible Mistake, en el que relata cuáles fueron los resultados de su investigación sobre el suicidio de Frank Olson, un científico afiliado de la CIA que en el año 1953 se tiró por una ventana después de ingerir accidentalmente LSD. Puta, pensé Va que iba a viendo- decir que él se había comido un pan tripeado. No, pero van viendo más o menos por dónde van, ¿cierto? Sí. Sí. Ya resulta que Alvarelli dice que después de revisar muchos documentos que se desclasificaron, perdón, con el tiempo y que fueron relacionados con la investigación de este caballero Olson, se encontró con muchas transcripciones que mencionaban el secreto de Points Spirit, que era algo que obviamente estaba clasificado, como dije, que no estaba abierto a todo público. Y la investigación sobre el caso de Frank Olson fue finalmente destruida en la década de 1970 por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. Y eso era como que ponía todavía más turbia todo el entorno, todo el contexto de lo que había hecho este viejo. Y eso fue como lo que abrió la teoría de la conspiración, de que juntaba un poco los puntos de que este caballero estaba haciendo la experimentación con drogas y que se dice que él de alguna manera puso este hongo a propósito en el pan, en la harina, mejor dicho, en el centeno, para estudiar cuáles eran los efectos que tenía en una población pequeña. O sea, se dice que deliberadamente él implantó este hongo para estudiar los efectos que tenía en esa población, para ver cómo reaccionaba la gente a los efectos alucinógenos que tenía este hongo. Y que más adelante el que él se haya suicidado teniendo su investigación, digamos, destruida, y que más adelante se haya recuperado después de que haya muerto y todo, y se haya encontrado justamente registro de esto, es como que lo deja como un poco como una comprobación, como un secreto a voces al final. Como de que realmente eso fue lo que pasó y que realmente es mucho más turbio que una falla de control de calidad o un simple hongo en la comida. ¿Cachai? La verdad es que me hace muchísimo sentido. Porque, puta, cuando estabas hablando, cuando dijiste como qué tiene que ver la CIA en esto al principio y todo eso, yo de hecho te iba a decir como a quién le sorprende que la CIA esté metido en una wea de otro país. Y puta, ahora me diste la razón, porque tus weones en qué nos han metido. Y hay comprobaciones de que han estado metidos en todo, aquí mismo en Chile, la Operación Cóndor y toda la wea. Sí. Entonces, puta, no me sorprendería que la CIA estuviera haciendo este tipo de weas. Sí, de hecho, Estados Unidos hubo un tiempo que cuando se desclasificaron algunos archivos, se supo que ellos testearon enfermedades para armas biológicas en su propia población. Sí. Entonces, bueno, si no tienen escrúpulos para hacer algo con ellos, ¿qué les va a importar a los mismos gringos? Bueno, vamos a matar un par de franceses, ¿cachai? Entonces, me hace sentido, la verdad. Como el cierre de esto, como tendría mucho sentido. Lo que sí se me haría raro que porque el buen se terminó como él ingiriendo el LSD por lo que se mató y todo eso. Eso se me hace un poco raro. Capaz Es que que, claro, porque capaz que ahí, por no, ejemplo, que no he se, construido, pero capaz que no se mató, ¿cachai? Capaz que lo suicidaron. claro, claro que fue como la CIA también. Es que por eso digo, porque ahí esa cuestión igual te deja como muchas opciones en el sentido de que puede de que él haya sido como Sherlock Holmes, ¿cachai? En el sentido de que ingería drogas y venenos para estudiar cómo era el mismo comportamiento, ¿cachai? O puede que haya sido eso, de que realmente lo suicidaron. O también puede ser que realmente haya sido parte de su experimentación y le estaba, no sé, pues, aislando el LSD, ¿cachai? Con equipo químico y toda la cuestión y sin querer, así como que
se olvidó ponerse un guante y sin querer se rascó el ojo y se drogó y se tiró por la ventana sin querer, que también son cosas que pueden pasar. Sin querer se pegó un medio viaje. Claro, Exacto. un viaje es un retorno, sí, literal. Y también puede haber pasado, porque entonces igual esa cuestión te deja como muy abierto en el sentido de que no decís, ah, no es que este claramente lo mataron así, fue que todo, porque igual te lo deja así como, puta, puede ser, pero también puede que no. Entonces, eso es como yo creo que lo más como triviante del caso, que Pero, realmente al final no se comprueba nada, ¿cachai? Porque, o sea, tenéis como todo apuntando allá, pero no tenéis nada que sea concluyente. pero oye, ¿y se sabe cuál era el objetivo de esta experimentación realmente? O sea, ¿para qué? Mira, si es que estaban los archivos desclasificados de la investigación de él, imagino que sí. Ahora, que hayan sido como objetivos tangibles, no sé. Porque igual pienso que en esa época los objetivos que tenían con este tipo de cosas y todo, nunca eran así como cosas muy... O de hecho muchas veces no tenían. Por ejemplo, todo lo que hablamos la otra vez de la experimentación que tenían, por ejemplo, con el escuadrón de los japos que eran aliados de los alemanes del Chaplin malo. Sí, no, pero que Eh, esos sí tenían objetivos, Bastián. ¿cachai? Es Tipo, pero muy poco, no sé, morales, pero los fiable. tenían, ¿cachai? No, pero muchas veces, por ejemplo, era así como, ¿por qué sí? Así como, ya, a ver qué pasa. O los experimentos del ángel de la muerte, porque ¿cachai? Que igual eran así como, mira, veamos qué pasa, a ver si se muere o no se muere. Así eran cosas como realmente que Sí, o sea, objetivos, así como tal, sí, no sé. pero desde cierto punto, si lo analizáis un poco más, incluso él diciendo así como, a ver, veamos si se muere, podéis decir como, ay, este weón está testeando la resistencia del humano, no sé, por decirte. Pero Ah, que sí, se me hace raro pensar así como, no sé, que alguien, así vamos a, como un porque si pitch, no, como un pitch, así como que vaya el científico así como con sus superiores, así como, les traigo un proyecto nuevo, vamos a poner el SD en un pan y se lo vamos a dar a los franceses a ver qué pasa. tú vas a ¿Cachai? encontrar. Esa es la weá, po. No te digo, como, ¿por qué? ¿Cachai? Como, eso sería lo que yo preguntaría, así como, si viene un weón y me dice, vamos a poner un LCD en un pan y se lo damos a los franceses, y como, Ya, pero ¿por ¿por qué? qué? Sí, po, ¿por qué queréis drogar a los franceses? ¿Y por qué queréis ponerlo en un Vamos, pan? ¿Y por qué específicamente los franceses? ¿Cachai? Vamos a ver un robot que grita. ¿Y para qué? ahora, Es una wea así, ¿cachai? Como sin, no ahora tiene ningún igual, sentido. lo que ya estudió en el pueblo de Francia, algo tengo leído por ahí, estaba en otro artículo que al final lo rescaté de otro lado, que era como porque este viejo andaba como viajando en Francia, ¿cachai? Era como que justo, él estaba así como en un pueblito que estaba al lado y encontró como que justo ese era el espacio ideal para practicarlo, ¿cachai? Pero no era así como de que él de Gringolandia lo hubiera mandado, sino que físicamente él andaba por ahí y dijo, ya sabes que acá es como un buen campo de prueba. Ya eso responde una de mis 4 preguntas. Sí, ahora para qué todavía no sé. Puta, no sé, enfermos culiados, ¿qué querés que te diga? Son Puta, weones, sí. pues se les ocurre cada weá y. Bueno, de los mismos gringos, ¿no te acordás que habían hecho. Han hecho experimentos súper enfermos, weón, sí. Sí, man. Independiente de que Sí. la gente dice, ah, que los nazis y la weá, y es verdad. Y que los nazis también hicieron experimentos súper weados, los rusos, los chinos, los Los japoneses, japoneses. Pero los gringos también, o sea, por ejemplo, ¿te acordáis el experimento de los gatos? Que cuando querían, en la Guerra Fría, espiar a través de los gatos, que no sé. le intervinieron el cráneo a un pobre gato, bueno, a varios, a un pobre gato, para que él tuviera como un micrófono, como funcionando así sin parar en su cabeza. Usaron una radio con patas, ¿verdad? Y después podía, claro, transmitir esa señal de audio, en este caso, el gato, al otro lado del mundo, porque está en Rusia, a Estados Unidos. Y lo más chistoso, entre comillas, es que cuando la gente dejó al gato frente al palacio del zar, que era donde estaba el Stalin en ese tiempo, el gato fue a cruzar la calle y lo atropellaron. Pero ya, Sí, po. Entonces, weón, fueron así como miles de dólares que invertidos borraron la base. claro, invertidos para que ese gato pudiera tener un micrófono en el cráneo sin morirse y lo terminaron atropellando. Es que en Cruzó realidad la hay calle y murió. experimentación súper estúpida. Lo que pasó, por Sí, ejemplo, cuando con la cuestión de los viajes a la luna,
que Estados Unidos igual puso la media investigación y gastó no sé cuántos recursos del gobierno en miles de millones de dólares para crear una lapicera que pudiera escribir en el espacio porque los son con gravedad, para que haga la tinta. Sí. Pero sí hubo un tiempo también Y que los rusos llevaron un lápiz. los Estados Unidos tenían un proyecto que menos mal no se llevó a cabo, pero que justamente como para demostrar su superioridad contra los rusos, los hueones querían... Porque en ese tiempo también que los rusos tiraron al primer hombre al espacio. Sí, po, Y yo después creo. Estados Unidos llegó a la Luna. Después Rusia tiró como, creo, si no me equivoco, la primera estación espacial o algo así. Y pudieron vivir ahí así como un año, una wea así. Y Estados Unidos dijo como, ya, yo quiero demostrar que la tengo más grande. Básicamente, estos weones. Y querían tirar una bomba nuclear en la Luna. La luna. Solamente Sí. para demostrar que podían hacerlo. Solo porque sí. Sí. Los weones tontos, qué chucha. Es rabia la wea. Ningún culiao. Sí, están muy Tan enfermo. cagados de la cabeza, sí, son súper enfermos, la verdad. Y más encima el tema es que tienen poder también, entonces... que eso- es que ese es el problema, tienen po. todo para hacer ese tipo de estupideces. Sí, exacto. Claro, ese ¿Qué? es el problema. Pueden hacerlo y no hay nadie que se los impida. Po, Les ¿cachai? diga No que hay no. nadie que les diga que no, porque cuando realmente otros países tratan de hacerlo, son ellos los que dicen, no, vos no podías hacer eso. Pero ¿quién le dice? Es como esta weá de Watchmen, po, What- dice, The Watchmen. Who watches the Watchmen? Claro. Sí. Gringos culiao, weón. Esa es mi conclusión. Yo opino Bueno, lo según el mismo. Los artículo del gringos están sándwich de locos. prima. ¿Qué cosa? ¿Qué hace con Y el ya- sándwich de prima? Ah. Pero Y que bueno, los gringos no sé si pueden quería jugar. agregar algo más antes de continuar. No sé si ustedes tienen como alguna otra apreciación. Si van a tener más cuidado cuando coman pan de ahora en adelante. Mira, yo como tal no como pan, así que Yo tampoco. tripiados no estamos. Bueno, igual no es por alimentar la paranoia, pero en estricto rigor cualquier alimento puede estar alterado. Sí. No sé, algún día te comí una manzana y después Te fermenta estás el ahí en estómago y no Tijuana. sé, te curado el brazo. No hay mayor alteración que los panes mojados de talca, weón. Ah, no creáis. Y, Eso y es los un choripanes de inglés Punta Arena. ¿Qué? Lo que tienen los choripanes de Punta Arenas. Bueno, ¿no has visto esa wea? Arena. No, de hecho que son súper buenos. Eso es lo peor de todo. Pero el choripán no es un pan y un chorizo. Es como un pan con paté. Ya. Es como una, Vamos. no sé, una wea muy sintética. Y lo otro es que se come sí o sí con leche con plátano. Por alguna razón. Pero es como el Choripán legendario con leche. choripán que no parecía choripán, pues, weón. Claro, es como el choripán esquilax. Eh, Es un pan con paté así por todos lados, pero no, es un choripán. Es un choripán. Tiene cuerpo de... tiene cuerpo de pan con paté. Se ve como un pan con paté, pero es un choripán. No sé a quién se le ocurre esa weá, la verdad, pero lo peor es que no fuera nada el weón que se le ocurre, sino que el weón que lo compra. Lo peor es que le quedó bueno. Sí, pues esa es la weá, pues si yo he ido al kiosco Roca de allá de Santiago y es bacán. Esa es la weá, pues. es que es como comer pan con paté, pues, weón. Es rico el pan con paté, pues, weón. Es que es como un paté galáctico. el de ellos. Yo te digo que es un choripán, por fin y al cabo. A ver, Choripán. yo le invito a comer choripán con manjar. Bueno, ¿y sabes ¿Suena qué es mal? lo otro? Que Pero vale dijiste- 500 pesos. Que yo le invito a comer choripán con manjar. Suena mal, pero es rico. ¿Sabes que he escuchado, mira. pero nunca lo he probado? Pruébalo, hermano. Choripán Pruébalo. con manjar, pues weón. Puta, no ¿De sé. verdad? ¿Sí? Choripán con manjar. Una de las 7 maravillas del mundo. De las maravillas Lo culinarias sé, del mundo. Mira, Tengo Como los hay- completos de Talca. No, los completos de alta que de alta se ponen tan cagados de la cabeza. Como un pan, weón. No tenéis criterio. Es lo mismo que agarrar un pan, mearlo y comértelo, weón. No podía hacer esa mierda. creo falta que de respeto. hay como muchas cosas raras que estos weones... O sea, bueno, que la gente en general hace para comer y yo no sé. Como que algunas no... Yo pensaba... Ya, Por ejemplo, ¿hay visto estas típicas weas de cuando van así como a China y comen insectos y weas así? Yo lo haría. sí. Yo lo haría, yo comería esa wea. Pero porque me llama la atención y capaz que sea bacán.
Pero este tipo así como choripán con manjar, papas fritas con chocolate, o cualquiera de esas weas, Helado. o el completo así como con el, ¿cómo se llama? Con la palta antes del tomate, esas weas no son de Dios, ¿cachai? Entonces no sé. No, así no se puede. Como que... Pero Sí. dale una oportunidad, weón. Mira, si estamos todos de acuerdo que tal que hay que sacarlo del mapa, pero Y hay que- Rancagua, y ¿Ranqué? Concepción, y... Bueno, no voy a decir nada porque si no me lo voy a echar, de más hay gente que está allá, pero puta, igual... igual... Calama, O sea, pero eso es lo único Antofagasta, justo que Arica, Parinacota. Santiago... Todo Chile mejor. Ah. ya va. No, pero igual buen tema, la verdad. Está interesante, ¿Qué? pero me dan raya los gringos. Creo, volviendo al tema. Y están metiendo en todo, weón. Sí, esa es la web. Me meten las manos en todo. Sí. Pero bueno, continuando entonces. Kimi, tú me dijiste que tenías una pequeña incógnita que querías traernos hoy. Sí, yo les traigo una incógnita que me pasó a mí, justamente. Así que Ah, se podría decir que es algo real, hecho real, captado por mí, pero que tengo una pregunta de por qué sucede, si es que usted a lo mejor lo sabe. Ya, para partir el tema, me gustaría preguntarle si ustedes conocen sobre lo que es el desdoblamiento o la experiencia extracorporales. No sé si ustedes ubican eso. sí. Sí, De la hecho, verdad cuando es era que chico sí. podía, después como que me puse estúpido. Pero sí se lo cacho. Sí, ¿qué saben de ello? ¿O a qué lo atribuyen? Por lo que he visto es como un tipo de proyección astral de que habla la gente, que como tal es como que tu forma astral o tu alma, como le dicen algunos, abandona como tu cuerpo y tú te puedes ver ahí fijo. Hay algunos que le atribuyen como la historia del hilo, que tú estás amarrado a un hilo hacia tu cuerpo, entonces tú puedes viajar a todas partes sin cortar el hilo, porque si no viene alguna weá media malita y se te mete el chacabuca dentro del cuerpo. El chacabuco, pues Pero bueno. El chacabuco. dentro del cuerpo. Y bueno, está como esa historia. Pero eh, más allá de eso es como todo lo que sé, creo. ¿Alguna más? ¿O tienen Yo como esa misma relación? sumado a eso, eh, puta, yéndose más como por el lado más paranormal, por así decirlo. Se supone que no todos pueden hacer como viajes astrales y es por el simple hecho de que supuestamente no tienen como desarrollado esa parte como de, no sé, de cómo decirlo, de su... Cognitiva, como de la mente. Ese skill. Sí, claro, como esa habilidad, por así decirlo. Pero, como decía, yendo como por el lado paranormal, se supone que es peligroso. Si es que uno Claro. lo hace sin tener como el cuidado correspondiente. Y yéndose un poquito más como por el lado científico, yo personalmente pienso que debe ser posible, justamente, que lo he dicho miles de veces en muchos podcasts, pero por la teoría del multiverso. Porque en general la teoría del multiverso dice que lo paranormal existe, pero no es lo que nosotros creemos, sino que son el tiempo, según explica la teoría, es una línea infinita que va como una larga, por así decirlo, que no tiene ni inicio ni final. Nosotros usualmente vemos el tiempo como un círculo y eso está mal, porque el tiempo es una línea. No, vale. Entonces, las diferentes líneas temporales a veces chocan, como que se solapan, como que se juntan, y los eventos paranormales serían eso, básicamente. Por ejemplo, no sé, tú un día dejas tu celular sobre la mesa y después lo vayas a ver y está así como en otro lado.
Y uno dice como, oh, un poltergeist o un duende, alguna weá así como paranormal o cualquier cosa así. Bueno, la teoría dice que probablemente no es así. Solamente que las dos líneas temporales se juntaron en un punto y quizás tú mismo o tú misma dejaste tu celular en ese otro lado, pero en otra línea temporal. Entonces los viajes astrales, en este caso, o el desdoblamiento, podrían ser ecos de estas dos líneas temporales distintas. Como verte a ti misma o misma en otra instancia o en otra parte de esta línea temporal. Entonces, esas son como mis dos perspectivas que pueden ser, yo pienso que pueden ser reales. Según yo, es como que tiene que ver como obviamente con el lado espiritual y como con capacidades como más místicas si se quiere, pero igual trato como puta, siempre de buscarle como una opción lógica o alguna explicación. Y no sé si como más allá de una teoría de física o alguna cuestión, no sé, como muy demasiado lógica. Según yo, es más simple pensar que es porque simplemente el cerebro es capaz de imaginarse eso y de percibirlo. Que en el fondo todo lo que uno siente, todo lo que uno percibe son estimulaciones nerviosas. Y el cerebro supone que de alguna forma puede como generar eso sin la necesidad de que exista físicamente. O sea, yo puedo, por ejemplo, pensar en el color verde y lo puedo visualizar sin estar viendo nada de color verde. Un ejemplo súper burdo, pero es como, creo que se entiende como, bueno, para dónde voy. Entonces, desde este mismo punto, según yo, es como fácil, digamos, para algunas personas sacarse como la cámara de la primera persona y tener la cámara libre y poder, digamos, verse a sí mismo, poder, digamos, tener como la mente, entre comillas, fuera del cuerpo y poder ver todo como desde una perspectiva distinta porque es fácil para el cerebro imaginarlo y poder, obviamente, procesarlo también y sentirlo, según yo. Claro, sí, va relacionado como a eso lo que se sabe de que el cerebro te juega mucho en contra cuando tienes pensamiento, tienes sentimiento, todo lo que es nervioso te afecta directamente. Así que vamos como por esa parte más o menos de lo que yo le quería contar. Hasta otro como dato, hasta el día de hoy aún no se ha podido comprobar ciertamente si es que, o sea, científicamente mejor dicho, que esto sea real. A muchas personas le ha pasado, hay muchas historias de por medio, se han hecho hasta incluso muchas películas relacionadas a eso, pero científicamente no se ha comprobado directamente como con un usuario de ver qué es lo que pasa, o sea, que se vea como el alma física, por así decirlo, que al menos se note como un espíritu o la típica como fantasmita de como transparente que salga del cuerpo. Sí han habido fotos, sí hay, pero científicamente aún no está como dicho así. 100% de las personas se pueden como desdoblar o tener experiencia extracorporal. Es más que nada como de boca de la persona, de decir, oye, ¿sabes qué? A mí me pasó esto y me pasa recurrentemente. Pero ya, me quedo con su palabra y ahora les cuento mi historia. Yo desde chiquitita me crié con mi abuelita. Esta casa donde yo me crié es casa antigua, casa colonial, casa de tener mucho patio. Se le llamaba antiguamente como los parcelanatos, por así decirlo, estas típicas parcelas gigantes que hay. Y resulta que en esta casa hubo muchos fallecimientos de por medio. O sea, fallecieron, por ejemplo, los bisabuelos de mi abuela, después fallecieron los abuelos, después fallecieron sus papás y hubieron como muchos fallecimientos de por medio. Hasta que ya después llegué yo y me quedé a vivir con él. En esta casa siempre se veían cosas, pasaban muchas cosas raras, había como mucha energía en esa casa. Yo, por mi parte, nunca fui alguien de que le tuviera como miedo a no sé, como a ver esta típica sombra que a lo mejor pasa por la puerta y tú la veis de reojo. Nunca me dio como algo de ansiedad, de angustia. Sí yo decía, oh, pasó algo.
Pero seguía haciendo mis cosas para no eh, pensar mucho en ello y no también como cranearme tanto la cabeza de cómo sugestionarme y decir, ¿sabes qué? Me da miedo. Porque como dicen las personas que la idea es que cuando pase eso tú no te aferres al miedo porque se supone que como que esta entidad o los fantasmas que ocurren se alimentan de ello. Entonces se vuelven como más fuertes, más potentes y te pueden llegar a hacer más cosas. Claro. Así que yo trataba de que esto como que no me afectara. Hubo cierta ocasión en la que falleció mi bisabuela y esta persona, mi bisabuela, ya estaba en edad muy adulta, era de estas personas que ya tenían Alzheimer, tenía muchas enfermedades de por medio y ella siempre estaba como en un lugar de la casa que era una silla que era de ella, como estas típicas sillas de mimbres que tienen como los abuelitos. Ujú. Y ella como que también tenía una silla especial de ella, que era su silla. Y yo me acuerdo que pasaron muchas cosas en su fallecimiento, ocurrieron como mucha energía. Esa casa como que cuando falleció mi bisabuela, como que explotó, por así decirlo, como que empezaron a ocurrir muchas, muchas, muchas cosas raras que no era tan solo que a mí me afectaran, sino que le empezaron a afectar a las personas que estaban ahí, que eran mis abuelos y, y mis tíos que venían de vez en cuando a acompañarlo. Entonces, posterior al fallecimiento de mi abuela, la persona que se quedó en la pieza donde ella falleció fui yo. Como que esa pieza pasó a ser mía, por así decirlo. Y como yo les comentaba, yo nunca tuve miedo, a mí nunca me pasó nada, o sea, me pasaban cosas, pero yo los dejaba como que ya pasó y seguir con la vida, o sea, ya, chao, ¿no? Como no sugestionarme tanto. Y hubo una noche en la que yo tuve muy mala noche, en la que me habré quedado dormida tipo 3 4 de la mañana, que me acuerdo que fue como la última hora que vi. Y resulta que de repente yo primero atribuía todo esto como algo de sueño. Yo dije, oh, ya estoy soñando algo, lo típico que a ti te pasa. Y yo me vi, o sea, yo vi como primera persona que estaba en el patio de la casa. Y yo veía de noche así como lo típico que veis las estrellas, veis, hasta sentía el frío. Y yo dije, va, yo dije, ¿por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué hora es? ¿Será? ¿Por qué estoy acá? Y la cosa que empiezo como a caminar hacia donde estaba la entrada de la casa, que te llevaba como una galería en verdad. Y en esa galería era donde estaba siempre sentada mi bisabuela que les comentaba. Ya yo voy llegando y de repente la veo ella sentada. Y yo digo así como, a mí piensan que se me había como olvidado que ella había fallecido. Y yo me puse en el papel de decir, ¿por qué está...? Yo le decía abuelita, yo le decía, ¿por qué abuelita está acá? Usted hasta ahora debería estar acostada. No tiene que estar acá porque hace mucho frío, preocupándome por ella. Y me acuerdo que ella lo único que hacía era sonreírme. Sonreírme, sonreírme. Y yo dije, oh, que... No sé, voy a ir a hablarle a mis abuelos para que ellos la puedan llevar, mover y ver si le hace más caso a ellos. Y la cosa es que ya voy entrando a la casa, paso por los pasillos de la casa, llego a la pieza de mis abuelos, que se supone que era su pieza, y los veo a ellos durmiendo. Y yo digo, ya, ahí ya me empiezo a cuestionar. Digo, ¿qué está pasando? La cosa es que empiezo como a decirle, abuela, abuela, mi bisabuela está afuera, y en verdad no oyó lo que yo dije y no se quiso entrar. Yo dije, está por fin. Y veía que ellos se movían, pero no me escuchaban. La cosa es que dije, ya, a lo mejor están muy cansados y en verdad no se quieren levantar. Pero igual me parecía raro porque yo siempre que le iba a hablar o pasaba algo, ellos se despertaban y automáticamente me respondían. Así que dije, ya, voy yo. Voy a ver si por segunda vez, esta vez hago entrar en razón a mi bisabuela y puedo ir a acostarla yo, a la que yo pensaba que era mi pieza, pero que en ese momento era su pieza. Era como si hubiera vuelto atrás, por así decirlo. Pero seguían la misma forma y todas las cosas, de la realidad que podría llamarse. Claro, cuando me voy devolviendo por el pasillo, por la cocina, por todos lados, hasta llegar a esta galería que yo les decía, cuando llego ahí, ya no veo a mi bisabuela. Y yo, como igual no era chica, más o menos, digamos 13 14 años, dije, a lo mejor mis abuelos se levantaron y la acostaron.
Yo dije, ya no me voy a preocupar. Lo que sí me preocupé es que vi que esta puerta de la galería estaba abierta y dije, ¿sabes qué? Voy a cerrarla porque puede entrar, no sé, cualquier ladrón o cualquier cosa. Y me acuerdo que la cerré todo bien, bla, bla, bla. Me voy devolviendo por donde mismo venía, pasillo, cocina, hasta llegar a la pieza, que se supone que era mi pieza, pero que también era la pieza de mi bisabuela. Y me acuerdo que abro la puerta, como que enciendo la luz, había luz, no me acuerdo muy bien, y me veo acostada, durmiendo. Ahí es cuando ya a mí me empezó como a dar algo, como que me empecé a agitar, Como entrar en pánico. sí, empecé a entrar en pánico. Y me acuerdo que me puse como, primero fue como que me paralicé y dije, ¿qué está pasando? La flaca. Como, sí, así como, ¿por qué estoy yo ahí si yo estoy acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Me morí. Sí, una cosa así. Y la cuestión es que estuve como harto rato parada mirándome, viéndome fijamente, que me movía, como que respiraba, que se me movía el pelo, etcétera. Y dije, ya, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué puedo hacer? Y lo primero que se me ocurrió, y yo creo que, no sé si haya sido bueno, fue que fui a tocarme y cuando hice contacto directamente con mi hombro, como para decirme, oye, despierta, desperté. Y desperté con un dolor de cuerpo, pero horrible, prácticamente así sudando frío y estaba pálida como un muerto. Pálida, pero pálida, 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 así mal. La cosa es que al punto de que mis abuelos, porque yo me puse a gritar cuando desperté, mis abuelos se despertaron, fueron a verme y me tuvieron que llevar como al hospital Sapu para que me dieran un tranquilizante porque yo estaba así como si me hubiera dado un bajón de azúcar. Claro, como un ataque de pánico, literal. Sí. Y claro, pues cuando les conté a mi abuelo, ellos me dijeron que sentían a alguien que de hecho ellos estaban despiertos antes de que yo les gritara, porque sentían como alguien que lo estaba llamando. Yo te iba a preguntar exactamente eso. Si es que ellos te dijeron como en el momento que tú estabas como tratando de hablarle, si es que, no sé, sintieron algo así. Pero, Sí, ellos claro. sintieron y por eso habían despertado y cuando yo me puse a gritar, llegaron al tiro por lo mismo porque ya habían como sentido algo de una persona. No sabían exactamente qué persona era, pero sentían como que alguien lo estaba llamando, lo estaba Sintieron buscando. como una presencia. Sí. Y esa fue mi historia, por así decirlo, de desdoblamiento más comprometedora, terrenal y espiritual que he tenido en la vida. Creo que igual está como fuerte. O sea, eh, pensar, puta, por ejemplo, ver a una persona que tú sabes que está fallecida, pero en el momento como que no, uno no, no sé, como que no se da cuenta de eso, como que da un poquito a pensar dentro de la teoría que yo les decía, de que esto puede ser muy real, pero dentro de la, como de estas líneas de tiempo que se solapan, porque como tú decías, esa pieza antes pertenecía a tu abuelita fallecida. Entonces quizás en otro, no sé, en otro punto de esta línea de tiempo ella sí estaba ahí. O en este lugar donde ella estaba afuera. Quizás puede ser como por ahí. Lo veo, pero, o sea, lo pienso viéndolo de manera como racional. Pero claro, igual es como difícil de explicar. ¿Te acuerdas, Marco, cuando hablamos del tema de los ecos? Sí, Del tema de los ecos en torno a lo que es el tiempo. ¿Tiene sentido lo que tú decís? Pues, weón? claro, Porque podría ir por ahí. es que incluso más allá de eso, la gente tiende a ver el tiempo, como mencionaste también en este mismo podcast, como un círculo, pero es más bien una línea. El punto es que muchas veces tampoco es tanto como una línea recta, 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 porque ahí se habla de repente lo que son los fenómenos espacio-tiempo, los fenómenos espacio-temporales, donde existen como estas fluctuaciones, ¿cachai?
que puede, puede que esa línea recta en cierta parte del espacio o en cierto momento específico ondule. No tanto que vaya hacia atrás, pero que ondule lo suficiente para que roce con un momento pasado, ¿cachai? El mismo Juan que te hablaba de los ecos, claro, te decía que puede existir como un manifiesto de energía, un manifiesto de algo. En realidad no creo en la energía, pero puede haber como algo que se queda y que después resuena después de un tiempo. Y no sé, se me puede llegar como a hacer cierto sentido por esa parte, pero es curioso. Sí, la verdad es da que mucho que sí. pensar. Sí. Porque, claro, después ya cuando yo fui como un poco más grande, tuve más edad, tuve más raciocinio. Yo investigué, yo al principio no sabía lo que era la palabra desdoblamiento, yo nunca atribuí como lo que me pasó a mí a ellos, pero cuando me puse como a investigar diciendo, ¿cómo se llama lo que le pasa a una persona cuando como sale de su cuerpo y se ve a sí mismo? Y ahí fui como entendiendo un poco el tema, fui conociendo de más. Y claro, una de las cosas que te sale ahí informativa es lo que ustedes hablan de como estos mundos paralelos que dicen que muchas veces tú vives en un mundo, pero cuando te vas como a desdoblar o a tener este momento, es como si estuvieras viviendo otra línea temporal. Es una de las tantas cosas que se habla. Otras cosas son relacionadas a lo cognitivo, a tu cerebro, a que tú estás como pensando tantas cosas, tienes tanto en mente, tienes tanta energía, que también se puede producir a base de ello. Claro, eso, yo igual he escuchado eso, po, que también puede ser como la parálisis del sueño, porque al principio se decía Ujú. como que era algo muy paranormal y todo eso, y resultó que no, que en realidad pueden ser muchos factores exteriores, estrés, por ejemplo, o situaciones que te lleven como a estar demasiado alerta, o cosas así, y eso te produce como disociarte, por así decirlo. Y eso te lleva a la parálisis del sueño. Entonces, claro, también puede ser eso. Porque no sé cuánto tiempo llevaba en este caso tu abuelita fallecida. Pero si es que era algo muy, muy, muy reciente, también podría ir por ahí. Sí. No, yo recuerdo que allá había pasado bastante, la verdad. O sea, no bastante, pero a lo mejor meses, por así decirlo. Ya, sí, pues no, pero igual, claro, igual no es algo tan, tan, tan reciente. No. Dentro de lo paranormal igual se suele hablar de planos. Tipo, está el plano terrenal, que es como el que nosotros estamos aquí viendo el aquí y ahora. Y que claramente nosotros tenemos un espacio-tiempo constante. Pero muchas veces también se ha hablado de lo que es el plano espiritual, el plano de los famamas, de los espíritus y esas cosas. Y si bien, puta, entre cada religión, entre cada creencia, entre cada persona, vidente, medium, le dan como su propia interpretación, lo que sí es como constante dentro de eso es que un espacio atemporal. ¿Cachai? O sea, que ahí no, como tal, no fluye el tiempo, porque no hay algo con qué medir con tiempo. Va un poco en contra, porque va como la típica weá de que, oye, si se cae un árbol, no sé, pues de aquí a 50 metros hace ruido. O sea, claramente hace ruido, pues, weón, si uno no es como el referente condicional de que algo Claro, produzca. no tenéis que estar ahí para escucharlo para saber que va a hacer ruido. Esa es la frase de sabiduría más estúpida que ha nacido en todo el mundo, weón. Pero va como por el mismo ejemplo. Claro. Y bueno, es lo que se narra, que este espacio es como un espacio atemporal. Entonces, como que en ese momento es todos los momentos. Y por eso quizás, claro, tú puedes ver como un ser que ya no está, pero tú lo sientes como real, tú lo sientes como un presente, tú lo sientes como que nunca hubiera pasado nada malo. Porque todos los tiempos son ese tiempo. Porque no hay una escala de tiempo, no hay que medir, no hay que te dice es mañana, es hoy, es tarde, temprano. Entonces no existe esa medida, no existe ese concepto. Es lo que te habla por lo menos de este tipo de creencias sobre los planos astrales y todo eso. De por qué el alma como tal no envejece o por qué el cuerpo sí envejece, porque está como anclado a este plano.
mientras que el alma no. Para la gente que cree en el alma. ¿Cachai? El desdoblamiento, por lo que yo había leído, es como una separación del cuerpo y alma. Y un mismo weón te decía, era Jack, no me acuerdo cuánto, Jack, no era Jack, weón. No me acuerdo, ya, pongámosle, Estaba pensando en la misma, güey. pongámosle, digámosle José. Cochabamba, weón. Cochabamba te decía, weón, si nunca me acuerdo los nombres, weón, siempre me leo Felipe, todas esas ponele, mierdas. Felipe. Jack Ryan. Ya, el Felipe te decía que la mera existencia de un alma o la suposición que exista un alma te lo vincula directamente a un objeto, que en este caso sería un Claro. cuerpo. ¿Cachai? Que el cuerpo y alma es una cuestión que se ha dicho muchas veces en las culturas, pero que sin un cuerpo, o sea, un alma sin un cuerpo no es capaz de existir. Y un cuerpo sin alma no es capaz de funcionar, porque uno es como el vehículo y el otro es como la benzina. O sea, al final tienes un caparazón vacío que no hace nada, que solamente existe, y lo otro tienes como una energía que lo mueve, pero que no tiene que mover. ¿Cachai? Este bueno hacía como ese paralelismo, y lo voy a buscar, bueno, siempre digo que lo voy a buscar, no los termino buscando de puro pájaro, pero lo voy a buscar. Entonces este weón te decía que claro, el cuerpo y alma son weas que se vinculan directamente, pero que no necesariamente son la misma cosa. Y por eso como que te explica que el desdoblamiento es como en teoría posible. ¿Cachai? Es como The Forgotten, de Binding of Isaac, referencia. Pero es como tirado para eso. Puta, yo ahora que lo propones de esa manera, creo que igual me hizo sentido científicamente hablando sobre las dimensiones. Por ejemplo, tú cachai que nosotros, los humanos, y esto lo dijo este weón del Neil deGrasse Tyson, nosotros vivimos en las primeras tres dimensiones. ¿Cachai? Claro, La primera dimensión, que es longitud, como de largo. La segunda dimensión, que es la altura. Y la tercera dimensión, que es como 3D, tercera dimensión, el volumen. ¿Cachai? Por ejemplo, un dibujo está en dos dimensiones porque está en un papel, porque es plano. Pero tú lo ves que tiene como su recorrido, por así decirlo, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. En cambio, las cosas que están en la tercera dimensión, como nosotros, vemos que tienen volumen, ¿cachai? Tú podés estirar tu mano y tocar algo. Pero la cuarta dimensión es la dimensión en la que nosotros no podemos estar, ¿cachai? Y en esa dimensión sucede lo que tú decías, que según la teoría es atemporal. Porque claro. la cuarta dimensión está en todos lados, ¿cachai? La cuarta dimensión está en todos los tiempos, juntos, todo. Y hablando como de manera un poco más paranormal, se dice que la cuarta dimensión es donde habitan como los fantasmas, cualquier cosa así, porque justamente son atemporales. Entonces, mi teoría es la siguiente. ¿Qué pasaría o sería posible que quizás el desdoblamiento o el viaje astral, como quieran llamarle, sea una persona pasando de la tercera a la cuarta dimensión, simplemente? Y justamente por eso sería como tú decías, atemporal y que ves como cosas que normalmente en la tercera dimensión no verías. Claro. Eso pienso yo que puede ser como un poco más viable, teóricamente hablando. Ahora, el problema de eso sería básicamente qué va a pasar con la parte tuya que quizás no te puedas llevar a la cuarta dimensión. O sea, ¿qué haces con aquello que no te puedes llevar? Porque, Se rompe, po. O sea, yéndose por el lado más religioso, se dice que el cuerpo humano, en este caso, es un bien desechable, ¿cachai? Entonces, al morir, uno rompe ese cascarón y tu alma, si es que está la existencia del alma, pasaría a la cuarta dimensión.
Me recordó un poco lo que dijo el pato la otra vez, weón, de la teoría del huevo. ¿Recuerdas un poco eso? Porque creo que no... Yo tampoco me gusta. Teoría del huevo te decía básicamente que tú... puta, una vez me dijeron el concepto, que todas las personas soy yo, pero interpretando otra vida distinta. O sea que todos los seres vivos que existen en todas partes somos un mismo ser, pero experimentando otros tiempos, otras vivencias y todo eso. Mira, yo la verdad lo encuentro súper falso. Pero... ¿Lo de Murphy? no sé, no me acuerdo. Pero la weá es que la teoría del huevo te dice que básicamente esa como cuarta dimensión es como el espacio que tú estás en todo. ¿Cachai? Que tú vuelves hacia arriba, vuelves así como, no sé, pues, al punto de origen, a volver a reinterpretarte dentro del mundo terrenal. ¿Cachai? Es una teoría súper loca, weón. Sí, Pero- igual, yo creo que eso sería como una teoría de la teoría, ¿cachai? Claro. Que sería Ah, como, ya, llegamos a la cuarta dimensión, pero ¿qué hay después de la cuarta dimensión? Entonces ahí podría venir esa teoría, así como, no, reencarnamos, o no, te vayas al cielo, no sé, o no sé, cualquier cosa que se te ocurra, ¿cachai? Entonces sería como la teoría de la teoría. Y es difícil de interpretar porque, mira, imagínate que, suponiendo que están todas estas dimensiones, o sea, digamos que existe un ser que solamente vive en la primera dimensión. ¿Cómo puede imaginarse, cómo puede interpretar tres dimensiones encima de las suyas que no es consciente que existen? Es como la weá de los Simpsons, Bueno, cuando que, Homero de se va al hecho, mundo real. Sí, Claro. o sea, es que de hecho eso sí tiene un poco de explicación, entre comillas, porque sigue siendo una teoría, dentro de la teoría de la cuarta dimensión. Y justamente por eso es que nosotros teorizamos sobre la cuarta dimensión, y los de la cuarta dimensión, si es que existieran, nos dicen como estos son más hueones porque no nos ven, ¿cachai? Entonces, nosotros como tercera dimensión podemos ver la segunda y la primera, pero la segunda y la primera no pueden ver la tercera y la cuarta, ¿cachai? Entonces, yendo dentro de lo que tú decías, algún ser que viva en la primera dimensión no va a saber interpretar o entender cómo funciona la segunda, la tercera y la cuarta. Justamente como nosotros podemos entender la segunda y la primera, pero no la cuarta, ¿cachai? Entonces, igual tendría un poco de sentido dentro de la teoría. Claro, y quizá en esa instancia nosotros lo llamamos como weas extradimensionales, así como este weón de las creencias Lovecraftianas, que como somos incapaces de entenderlo, lo interpretamos como que no, esta wea está fuera de nuestras dimensiones, ¿cachai? Extratemporal, extradimensional. Como está en todos lados, en todos sitios, pero no somos tan incapaces de verlo que quizás la weá, no sé, me está susurrando en el oído, me está diciendo cosas cochinas y nunca lo voy a poder ver porque mi existencia no sabe interpretarlo, weón. Claro, o sea, igual va por ahí. De hecho, podéis como englobar todo el tema paranormal dentro de lo de la teoría de las dimensiones. Porque hay cachado estos weones que encuentran así como grabaciones, así como estas weas, ¿cómo se llaman? La psicofonía. Sí, iba a decir otra wea, pero cuando hacen psicofonías y escuchan voces o cosas así, dicen así como, es que en realidad no es algo paranormal, no es un fantasma, no sé, Claro, que es un como una demonio. persona hablando como en otro plano. Claro, es alguien hablando desde la cuarta dimensión, ¿cachai? O lo mismo con las fotos, así como, le saqué una foto fantasma. No, se solaparon las dimensiones y tú viste o fotografiaste algo que está en la cuarta dimensión. Entonces, si hipotéticamente dijéramos así como a ciencia cierta, no, cuando uno fallece se va a la cuarta dimensión, no al cielo, no al infierno, no, se va a la cuarta dimensión. También se podría entender en la experiencia que tuvo la Kimi, que porque ella vio a su familiar fallecido, ¿cachai? Que tendría más sentido, incluso tendría más sentido que todas las creencias posibles, weón. Sí, tendría como harto sentido y podría ser comprobable incluso. Claro. Y hay un micrófono astral nomás y lo grabáis tú. Adentro un gato lo pilló. Ya. igual sí. Tenía que conectar al punto, perdón. No, de hecho sí, pues o sea, ese gato estaría en la cuarta dimensión ahí transmitiéndole
¿Cachai? El mismo gato de Schrödinger. Sí, transmitiéndole así desde el cielo soviético a la CIA en Estados Unidos. Así, la Ahora, primera. El de los gatos soviéticos. Al gato de Schrödinger lo tendréis como en la dimensión 3.5, pues, weón. Bueno, ahí me da risa cuando hablan del gato de Schrödinger porque me imagino este gif de ese gato que lo tiran en un avión en cero gravedad y gira en el aire. Como que no está ni arriba ni abajo y gira. Es bacán. Me imagino esa weá con el gato de Schrödinger. Y el gato culeado sabe qué está pasando con él. Sí. Pero buena anécdota, la verdad. Igual está interesante.